¿Alguna vez te has preguntado por qué los motores de los aviones modernos son tan absurdamente grandes? Mira esto, el diámetro del motor G9X del Boeing 77X es de 335 metros. Eso es más grande que la altura de dos personas juntas. Pero aquí viene lo fascinante, estos monstruos no son grandes por capricho o por impresionar. Detrás de su tamaño descomunal, se esconde una brillante estrategia de ingeniería que está revolucionando la aviación tal como la conocemos. Y en los próximos minutos voy a revelarte secretos que las aerolíneas no quieren que sepas sobre estos gigantes voladores. Imagina esto, estás en la pista de un aeropuerto en los años 60, un Boeing 707 está a punto de despegar y sus motores comparados con los actuales parecen simples tubos de escape. El ruido es ensordecedor, literalmente aturde tus oídos y hace vibrar tu pecho mientras la contaminación visible sale a chorros. Este era el panorama de la aviación comercial hace solo unas décadas y representaba el estándar tecnológico de su tiempo. Ahora salta al presente donde un moderno Boeing 77X se prepara para el despegue con una presencia imponente. Sus enormes motores, casi tan anchos como el propio fuselaje del avión, ronronean con un sonido mucho más suave y contenido. Lo que estás presenciando es una revolución silenciosa que ha transformado por completo la industria de la aviación. Pero aquí surge la gran pregunta que pocos se detienen a analizar cuando miran por la ventanilla del avión. ¿Por qué los ingenieros decidieron hacer los motores cada vez más grandes cuando parecería que eso añade peso innecesario? ¿Qué beneficio podría tener aumentar tanto su tamaño cuando parece contradictorio con la lógica básica de vuelo donde menor peso significa mayor eficiencia? La respuesta se encuentra en un principio físico fundamental que pocos pasajeros conocen, pero que ha revolucionado por completo el diseño de aeronaves. Verás, cuando los primeros aviones comerciales surcaban los cielos, sus motores eran simples turborreactores extremadamente básicos. Básicamente eran tubos donde todo el aire entraba, se mezclaba con combustible, se quemaba y salía disparado por detrás a velocidades extremas. Eran potentes, sí, pero tremendamente ineficientes para los estándares actuales de consumo y sostenibilidad. Era como usar un lanzallamas para empujar una bicicleta en lugar de aplicar una fuerza constante y controlada. Los ingenieros pronto descubrieron algo fascinante que cambiaría el rumbo del diseño aeronáutico para siempre. Si podían mover mucho más aire, pero a menor velocidad, obtendrían el mismo empuje gastando mucho menos combustible. Es la diferencia entre empujar suavemente una gran masa de aire o acelerar violentamente una pequeña cantidad para lograr el mismo resultado. Y así nació el concepto que cambiaría la aviación para siempre, la relación de derivación. Pero antes de revelarte exactamente cómo funciona esta revolucionaria tecnología, déjame contarte algo sorprendente sobre su impacto global. El desarrollo de estos motores gigantes ha sido uno de los avances tecnológicos más significativos del siglo XXI y sin embargo pasa totalmente desapercibido para el pasajero común. Aquí viene el concepto clave que necesitas entender para comprender por qué los motores crecieron tanto en tamaño. La relación de derivación describe cómo se divide el flujo de aire dentro de un turbofán moderno. Imagina un motor de avión como dos flujos de aire separados que trabajan en conjunto para generar empuje eficiente. Un flujo pequeño pasa por el centro donde ocurre la combustión con el queroseno, generando gases muy calientes que salen a alta velocidad. Y luego tenemos un segundo flujo mucho mayor que rodea ese núcleo central sin quemarse, impulsado simplemente por un enorme ventilador frontal. La relación de derivación es precisamente la proporción entre estos dos flujos de aire que trabajan simultáneamente. En los primeros turbófans de los años 60, esta relación era extremadamente baja comparada con la actual. Por cada kilo de aire que pasaba por el núcleo y se quemaba, quizás solo 1 o 2 kilogramos pasaban por fuera. Hoy en motores como el G9DX, esta relación ha llegado a ser de 10 a 1, algo impensable hace medio siglo. Esto significa que por cada kilo de aire que entra al núcleo y participa en la combustión, 10 kilogramos simplemente son acelerados por el ventilador gigante. Y aquí está la clave de todo este cambio monumental en la ingeniería aeronáutica moderna.
Mover mucha masa de aire a baja velocidad es energéticamente mucho más eficiente que mover poca masa a alta velocidad para conseguir el mismo empuje. Es física básica, aplicada de forma brillante en uno de los entornos más exigentes del planeta, la aviación comercial moderna. Pensémoslo con un ejemplo cotidiano que ilustra perfectamente este principio energético. Es como la diferencia entre empujar un carrito en el supermercado, aplicando una fuerza constante y suave, versus darle un empujón brusco y fuerte. El empujón suave y continuo a una masa mayor requiere menos energía total para mover el carrito la misma distancia. Pero crear motores gigantes presentaba un problema fundamental que amenazaba con anular todos estos beneficios. El peso adicional podía convertirse en el enemigo número uno de la eficiencia si no se resolvía con otra innovación clave. ¿De qué sirve un motor más eficiente si es tan pesado que anula esa ventaja en consumo y rendimiento general? Aquí es donde entra en juego otro avance revolucionario que permitió hacer realidad esta visión. Las palas de fibra de carbono cambiaron completamente las reglas del juego en la fabricación de ventiladores frontales de gran diámetro. En los años 90, General Electric dio un paso audaz con el desarrollo del motor G90 para el Boeing 77. En lugar de usar metal tradicional para las enormes palas del ventilador frontal, apostaron por materiales compuestos de fibra de carbono. Estas palas no solo eran más ligeras, sino también más resistentes y podían diseñarse con formas aerodinámicas imposibles de lograr con metal. El resultado fue espectacular tanto en rendimiento como en eficiencia estructural del conjunto. El G90 estableció récords de empuje, llegando a producir más de 127.000 libras de empuje en pruebas controladas. Eso es más potencia que muchos cohetes pequeños, utilizados en aplicaciones espaciales y militares. Y lo más impresionante es que lo hacía consumiendo significativamente menos combustible que sus predecesores directos. Desde entonces, esta tecnología se ha convertido en estándar dentro de la industria de motores aeronáuticos. Todos los grandes motores modernos, desde el G9 hasta el Rolls-Royce Trent, utilizan palas de materiales compuestos. Estas innovaciones permiten diámetros cada vez mayores, sin aumentar prohibitivamente el peso total del conjunto motriz. Pero la innovación no se detuvo ahí y el siguiente salto tecnológico fue incluso más audaz. El siguiente gran salto llegó con la introducción del turbofán engranado, una solución que parecía impensable en motores a reacción tradicionales. Sí, has oído bien, engranajes en un motor a reacción que gira a miles de revoluciones por minuto. Tradicionalmente, el ventilador frontal y las turbinas internas estaban conectados al mismo eje rígido, sin posibilidad de velocidades independientes. Esto creaba un compromiso incómodo porque ambos componentes debían girar a la misma velocidad aunque sus necesidades fueran distintas. El ventilador grande funcionaba mejor a velocidades más bajas para optimizar la eficiencia aerodinámica del flujo exterior, mientras que las turbinas internas eran más eficientes a altas revoluciones para maximizar la combustión y la extracción de energía. Pratt & Whitney resolvió este dilema introduciendo una caja de engranajes que permite que cada componente gire a su velocidad óptima. Este avance, aparentemente simple pero tremendamente complejo de implementar, cambió las reglas del diseño moderno. Gracias a este sistema, se permitió una reducción adicional del 16% en el consumo de combustible comparado con diseños anteriores. Además, se logró una disminución del 75% en los niveles de ruido percibido tanto en cabina como en el entorno aeroportuario. La magnitud de estos avances se hace evidente cuando comparamos los números históricos con los actuales. Un Boeing 707 de los años 60 consumía aproximadamente un 50% más de combustible por pasajero kilómetro que un avión moderno equivalente. Los motores de entonces con su bajo bypass eran tremendamente ineficientes comparados con los gigantes actuales de alta derivación. Y no solo hablamos de eficiencia en combustible, sino también de impacto ambiental y operativo. El impacto en la reducción de ruido ha sido igual de dramático y transformador para las ciudades cercanas a aeropuertos. Los aviones de los años 60 y 70 eran tan ruidosos que muchos aeropuertos tenían que limitar severamente sus operaciones nocturnas. El legendario Concorde, con sus motores sin derivación,
era tan escandalosamente ruidoso que muchos aeropuertos simplemente prohibieron su operación. En contraste, los motores modernos de alta derivación han reducido los niveles de ruido en más del 70% respecto a aquellas generaciones. Esto se debe a que el aire frío que rodea el núcleo actúa como un amortiguador acústico natural que suaviza el ruido del chorro de escape caliente. Además, innovaciones como los chevrons, esas estructuras en forma de dientes de sierra que vemos en la parte trasera de muchos motores modernos, han mejorado aún más esta reducción sonora. Estas formas especiales permiten mezclar de manera más progresiva los flujos de aire caliente y frío, reduciendo turbulencias y vibraciones acústicas. Pero quizás lo más fascinante de todo es algo que pasamos por alto cada vez que abordamos un avión sin prestar atención. Esas espirales blancas hipnóticas en el centro de las turbinas no están ahí por estética ni por simple diseño visual. No son meros adornos decorativos, sino indicadores visuales cruciales para la seguridad del personal en tierra. Ayudan a identificar rápidamente si un motor está en funcionamiento, ya que las palas girando a alta velocidad pueden volverse prácticamente invisibles. La NASA ha confirmado que esta estrategia de núcleos más pequeños con ventiladores más grandes seguirá siendo el camino hacia motores aún más eficientes en el futuro. Sus investigaciones sugieren que podríamos ver relaciones de derivación de 15 a 1 o incluso 20 a 1 con reducciones adicionales en consumo de combustible. 30. En resumen, los motores gigantescos que vemos en los aviones modernos no son un capricho de diseño, sino el resultado de décadas de brillante ingeniería aeronáutica. Representan una de las mayores revoluciones silenciosas en el transporte moderno con beneficios que pocos perciben conscientemente. Más eficiencia, menos ruido, menor contaminación y mayor seguridad operativa para millones de pasajeros cada año. La próxima vez que abordes un avión y mires por la ventanilla esos enormes motores, recuerda que estás contemplando una maravilla de la ingeniería humana, una innovación que ha transformado radicalmente la forma en que viajamos por el mundo conectando continentes en cuestión de horas. ¿Crees que los motores seguirán creciendo en el futuro o ya han llegado a su límite físico dentro de las restricciones actuales de diseño? ¿Qué opinas sobre estas impresionantes máquinas que nos permiten cruzar continentes en cuestión de horas con eficiencia sorprendente? Déjamelo saber en los comentarios si te ha fascinado descubrir los secretos detrás de estos gigantes voladores y su evolución tecnológica. Dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo episodio. Nos vemos en el próximo despegue.